Colóquese de pie, vamos a estar dando honra a esta hermosa palabra que el Señor me ha entregado para traer divina. De verdad que Dios comenzaba a traer una separación. Y sé que en esta noche el Señor trae algo profético, algo que nos lleva a una nueva dimensión. No porque la pastora lo dice, sino porque la palabra lo demanda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sé que el Espíritu del Señor está sobre este lugar. El Espíritu del Señor comienza a mover el cántaro, como decía la pastora, como ministraba el pastor Emerson, comienza a mover el cántaro para traer agua y agua viva. Todo lo vivo genera un movimiento. Todo lo que está vivo comienza a gravitar en la atmósfera que él se encuentra. Así que cierra tus ojos en esta noche, levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Espíritu Santo de Dios, declarando, Señor, que eres tú quien penetra cada corazón, como oraba el apóstol Pablo, Señor, el apóstol Pedro, perdón. Decía que las palabras que salían de su boca penetraban cada corazón, penetraban sus mentes, penetraban sus vidas. Y yo declaro que en esta hora, Espíritu Santo de Dios, cierre sus ojos. No se distraiga. Porque para que la intervención pueda venir del cielo, tu alma tiene que ser separada del Espíritu. Para que pueda venir una intervención, Dios tiene que venir a traer un corte. Dios tiene que venir a traer una separación. Porque muchas veces adoramos al Rey en el alma, pero el Espíritu Santo está demandando adorar el Espíritu, en espíritu y en verdad. Y yo declaro en esta hora poder, Espíritu Santo de Dios, todo hombre de Dios que habla la palabra tuvieron una intervención divina porque se metió Dios, todo hombre que la palabra le enseña tuvo una intervención divina por necesidad de aquel. No se trata de ti, mujer, no se trata de ti, hombre, se trata de la necesidad de aquel. Cuando Dios se encontró con Pablo, fue por la necesidad de un pueblo en ti. Así que toda intervención del cielo, vamos, en el Espíritu Santo, se metió Dios, conéctate con la fuente, vamos, eleva, separa tu alma, dice el Señor, y muchas veces te tienes que doler, muchas veces te va a confrontar la palabra, pero es porque el Señor te transiciona a otro nivel. Hay una separación. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te doy gracias, Padre, que sea tu espíritu y no mi humanidad, que sea tu palabra y no palabra de hombre. Espíritu Santo, vamos, adora, Señor, adora. Vamos en el Espíritu, en el entendimiento. Que tu cuerpo no quede sin entender lo que está pasando en este lugar. Toda intervención del cielo fue provocada por un hombre que clamaba una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? ¿Cuál es la necesidad que portas? ¿Cuál es la necesidad que gravita tu espíritu? Para que el Señor pueda venir a intervenir, para que el Señor pueda venir a separar. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Espíritu Santo, clamamos tu llenura, Espíritu Santo, las aguas vivas del Espíritu, palabras que rompen y transicionan. Espíritu Santo, aleluya. Clame al cielo y dile: Señor, dame agua, pero un agua viva, un agua que pueda cambiar tu interior.
Santo. Gracias, Rey. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el señorío y el gobierno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Y la iglesia le da un fuerte aplauso. Predica todo, pero bueno, que el Señor nos ayude. La palabra del Señor está basada en Juan 4. Y una de las cosas que el Señor me ministraba era que todo hombre o toda intervención divina respondía a una necesidad. Cuando hay una necesidad interna de algo que el Señor quiere hacer, Él va a intervenir en tu camino. Cuando hay una necesidad, porque yo recuerdo una de las intervenciones que pudo haber experimentado Moisés, cuando se acercó a la zarza, dice: Moisés, quítate el calzado porque el lugar que pisas santo es. Dios intervino en la vida de Moisés, pero por la necesidad de un pueblo que estaba esclavo. Muchas veces hay alguien esclavo, o la mayormente, no hablo solamente del sistema de un mundo, sino a un gente dentro del pueblo de Dios que se encuentra esclavo, cauterizado a un área, y Dios tiene que venir a traer una intervención. Entonces, en respuesta a favor del pueblo de Israel que se encontraba esclavo, Dios tuvo que intervenir en la vida de este hombre que simplemente se veía como un pastor de ovejas. Iba en el desierto, dice que él pastoreaba las ovejas de su suegro. Pero algo que el Señor, que me impacta, era que siempre que hay una intervención divina del Señor, Dios viene a demandar algo de tu vida. Dios viene a traer una separación, Dios viene a traer un corte, Dios viene a traer algo que nos transiciona, que demanda, que cuesta, pero que es para una mayor bendición. Muchas veces se nos ha predicado un evangelio de gracia, de amor y favor, que es bueno porque esa es la base por lo que el Señor Jesucristo vino a traer a la vida. Pero cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de algo que no merecemos. Amén. Mas sin embargo, siempre va a haber una demanda a que nosotros podamos crecer a la estatura de ese varón que me entregó gracia. Siempre va a haber una demanda para yo crecer a la estatura de ese varón que demandó gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que el Señor le dice a Moisés: quítate el calzado, porque el lugar que pisas santo es. Renueva tu mentalidad. Hay un cambio de mentalidad cuando Dios viene y hace una separación entre lo humano y lo divino. Por eso es que muchas veces usted, con su razonamiento lógico, puede cuestionar mucho lo que Dios está haciendo. Pero cuando usted se sumerge en las aguas del Espíritu, usted dice: Señor, sé que no sé nada, pero también reconozco que tú vas a hacer algo grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está la iglesia aquí? No voy a hablar de Moisés, era un referente. Voy a hablar de la samaritana. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Para aquellos que no saben la historia, se la voy a leer completa. Y hay algo especial para mí hoy. Hay algo especial para mí hoy. Nada más lo creyeron dos, el pastor Emerson y Ariana. Hay algo especial para mí hoy, díganlo. Si algo tiene que hacer la intervención, es afirmar mis convicciones. Si algo va a ser, mire, esto lo está bajando el Espíritu, hace la intervención, es traer convicción a lo que yo siempre he creído, que es el Cristo de la gloria. Amén. Vamos a estar leyendo rápidamente, eso está en el libro de... No bautizaba sino su discípulo, versículo 3. Salió de Judea y se fue a otra región llamada Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. El 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo. Era como la hora sexta. Habla de la hora del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Levante su mano al cielo ahí sentado y diga: Señor, dame de beber. Dame una palabra nueva. El dabar de Dios sobre tu vida. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le digo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme. Dígale que está a su lado: créeme. Dígale: créeme, que algo va a hacer Dios. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó nada ni que hablaba con ella. Entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bríndele un fuerte aplauso a ese. Algo que el Espíritu del Señor me enseñaba era que el Padre engendra hijos, es su naturaleza, pero él busca adoradores. Él no busca hijos, busca adoradores, porque él tiene la capacidad y la habilidad de engendrar los hijos. Pero cuando él está buscando adoradores, es alguien que se pueda derramar delante de su presencia y reconocer como esta mujer la condición en la cual ella se encontraba. Cuando yo reconozco la condición en la cual yo me encuentro, en esa necesidad que hablaba la pastora Londra, es donde el Espíritu Santo de Dios va a venir a intervenir en tu vida y va a traer esa separación. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a definir lo que significa intervención. Dice que es la acción y efecto de iniciar, me gusta esta palabra, o alterar. Alterar, que está a su lado, batuquero. No, pero no, aquí está la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Batuquero. Diga, acción y efecto de iniciar o alterar un proceso para promover una mejora. Otro concepto que buscaba era acción y efecto de tomar parte en un asunto. Y el asunto que el Señor quiere tomar parte es de tu vida, de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si está aquí la iglesia, si me están siguiendo. Pero cuando hablamos de la intervención divina, hablamos de que es un encuentro de la manifestación de Dios en la vida del hombre. Tiene que ver con interferir. ¿Cuántos han interferido en un problema? Cuando hay una discusión entre dos hijos y usted interfiere. ¿Para qué? Para que no haya un daño y ese mismo daño nos afecte colateralmente. Entonces, cuando Dios interviene, es lo que viene a hacer es separar para que lo que Él quiere hacer nuevo, diga nuevo, usted pueda tener la capacidad de llevar el soporte, de llevar aquello que el Dios le quiere entregar. Esa familia que el Señor le dijo que le iba a entregar. Amén.
ese trabajo que va a ser de honra para usted poder seguir bendiciendo la obra del Señor. Es más, el más bendito es usted cuando da, como decía la pastora ayer. También habla de la intervención divina, provoca rendición del hombre a un poder superior. Y aquí he hablado, o aquí me hacía referente a Pablo. Pablo, aún con tanto conocimiento de la Torá, de todo lo que él podía aprender como esos eruditos, porque él pertenecía a la sinagoga. Sin embargo, la letra que él portaba era una palabra que mataba, era una palabra que amedrentaba. Tenía que venir las aguas del Espíritu para que Pablo entendiera que era llamado a proclamar la verdad a los gentiles. Entonces, cuando viene una palabra a tu vida, primero viene a buscar lo que el Señor ha colocado dentro de ti como ese potencial, pastora. Pero si no para que se quede allí, sino para que tú puedas llevar agua viva a otros que la necesitan. Amén. Entonces, significa, esto se le tiene que revelar, separación, corte. Nada más creo que prende la cuestión. Diga separación, predique conmigo. Corte. Y diga el dabar. Muchos portamos una palabra, muchos portamos una semilla, pero el dabar de Dios es la palabra que sale de tu boca no contaminada. Sale de un espíritu donde las aguas siempre están en movimiento. Sale de un espíritu donde está rendido al Dios de la gloria, porque reconoce que depende totalmente de aquel que lo llamó. Algo que me impacta de la historia de la samaritana era que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Cuántas cosas son necesarias en tu vida? ¿Cuántas cosas son necesarias que uno pueda decir, Señor, necesito que tú intervengas en este asunto? El problema es que la sabemos todas más todos. Nosotros queremos actuar en nuestra propia condición y bajo nuestra propia fuerza. Y ahí es donde la embarramos. Porque actuamos bajo un conocimiento humano y está bien porque Dios nos dotó de habilidades, conocimiento, de sabiduría. Pero cuando viene la intervención divina, viene a separarte totalmente de lo que tú crees lógico para el Señor. Señor, ¿por qué me habéis quitado esto? Y el Señor no sabe lo que te va adelante. Quédate tranquila, cariño. Cuando Dios nos quita algo es porque viene algo mayor. Cuando Dios separa es porque viene algo mayor. Por eso que es necesario pasar por Samaria. Y cuando yo hablaba de la palabra necesario, no se lo puedo dar antes, me estoy adelantando. La palabra necesario tiene que ver con ser indispensable y algo que hace falta. ¿Qué me hace falta? Ahora, yo le voy a dar un poquito geográficamente de esta historia porque solamente me voy a concentrar en dos claves. Ya la pastora predicó del agua. No voy a volver a predicar de ella. Es necesario pasar por Samaria. Diga, es necesario que yo vaya a Samaria. Dice que en el territorio geográfico, el país Israel, o en su tiempo, Israel era un solo reino y fue dividido en dos por causa de la idolatría y la rebelión que comenzó con Salomón. Eso es historia. Pero cuando el reino es dividido, dice que en Israel la capital que comenzó a gobernar fue Samaria y el otro reino que quedó fue Judá. La capital de Judá era Jerusalén. Estos dos reinos, Israel tomó 10 tribus, mientras que Judá tomó solo 2, que fue Judá y Benjamín, si no mal recuerdo. Entonces, geográficamente, para que Jesús saliera de Jerusalén, o sea, de Judea, y transicionarse a Galilea. Galilea estaba al norte del norte de Israel. En el medio, geográficamente, quedaba Samaria. Entonces, ¿qué hacían los judíos en la época por el conflicto que había de cultura? Porque ellos no se trataban. Para los judíos, los samaritanos era lo más repugnante que podía haber.
Aló. Para los judíos, los samaritanos eran los más repugnantes que podía existir, por cuanto en Samaria se había hecho una mezcla. ¿En qué sentido? Ellos reconocían a Jehová como su Señor, pero también idolatraban otros dioses. Por causa de esa idolatría, todo el pueblo se tergiversó del verdadero camino, de la verdadera palabra que en ese tiempo era la ley de Moisés, la Torá o el Pentateuco, como muchos lo conocen. Sin embargo, cuando ellos iban de Judea a Galilea, ellos se daban la vuelta. Es como para yo llegar aquí, me pase por allá atrás, cuando puedo cortar el camino. Entonces, para ellos era terror pasar por ese lugar. Cuando Jesús, en el diseño divino que estaba sobre la vida de Jesús, porque dice que del linaje de David venía un retoño que venía a restaurar estos dos reinos. Dice, me es necesario pasar por Samaria. Y el Señor me ministraba en esta palabra porque muchas veces nosotros le damos la vuelta al asunto. Le damos la vuelta al asunto para llegar a Galilea. Evadimos el problema. Evadimos que tengo que pedirle perdón. Evadimos que verdaderamente Dios me llamó para restaurar. Evadimos esa situación incómoda en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Que salimos de Judea y lo que hacemos es damos la vuelta. Y aquí, Galilea, ¿sabe qué significa Galilea? Dar vueltas en círculos. Por eso que muchas veces usted dice, Señor, ¿qué pasa? Que yo hago esto y no salgo de la misma situación. Estás evitando Samaria. Dígame, es necesario pasar por Samaria. Porque cuando Jesús comienza y dice, hay algo que se tiene que romper, hay algo que se tiene que establecer, porque sobre mi vida reposa una palabra, y yo vengo del linaje de David, del mismo linaje donde salió Salomón, del mismo linaje donde Salomón, que significa paz, por causa de él darse placer con tantas mujeres. La Biblia dice, para los que no saben, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Si usted saca cuenta, un año no da para visitar ya la mitad. Sin embargo, en ese mismo linaje de David, porque había una palabra sobre la casa de David, dice que del mismo linaje sale un vástago, un rey que viene a unir los dos reinos. Y lo que me impacta es que cuando Jesús llega como el príncipe de paz. Llega como aquel que viene a restaurar lo que un día se había separado. Por eso que es necesario que Él se detuviera en Samaria. Así te digo, iglesia, es necesario que tú te detengas por un momento y tú evalúes lo que está en tu vida interior y tú reconozcas la necesidad que está dentro tuyo para que puedas verdaderamente ver lo que el Señor te ha mandado a hacer. Por eso que viene el corte y por eso que duele. Es más, yo le decía, Señor, ¿por qué le pusiste el título de la samaritana si en verdad la muchachita era tremenduki? Tenía 5 maridos y perfecto. Porque siempre se conoce Rahab, la prostituta, Ruth, la moabita. A ella le dejaste la samaritana. Porque es que decirle a alguien samaritano era la peor ofensa. Y a Jesús le llegaron a decir, tú tienes demonio de Beelzebú, eres un samaritano. Cuando Jesús llega a Samaria, aparte de restaurar, de aquí está Dios. Él viene a restaurar porque de Judá a Galilea, darse la vuelta, lo que simplemente hacía era, yo alabo, Judá significa alabanza. Pero voy a Galilea y lo que hago es dar vueltas en círculo. Sigo en la misma situación, sigo en la misma mentira, sigo en la misma condición de pecado, sigo en lo mismo que me ve. Cuando tú comienzas a alabar y pasas por Samaria, Dios te ve. Y ya no haces círculo, sino que cierras para abrir otro, cierras para abrir otro. Aquí está Dios. Cuando tú sales de Judea y puedes alabar, mire, yo alababa mucho en el alma. Es más, perdóneme si lo ofendo, pero no es, o sea, a mí no me cae que usted pase al altar y siga y salga de la misma condición. Porque yo cuando escuchaba vallenato también lloraba, y mucho. Pregúntele a mi mamá.
Por eso es que me presentaron como colombiana. Pero tengo la sangre. Entonces, no es la lágrima lo que cambia tu condición. No es la lágrima lo que cambia tu condición. Es la intervención del cielo. Cuando tú dices, yo voy a perdonar porque necesito ver a Dios. Necesito ver a Dios. Necesito que Dios se meta. Y muchas veces te va a creer que es una bendición material. Deje de ese cuento. Primero Dios fortalece las estacas espirituales. Mira, a mí me han levantado porque no se me ve nada. Pero usted no sabe las raíces que el Señor ha formado en mi vida. Y Dios tuvo que sacarme de un lugar. Dios tuvo que intervenir porque yo sabía mucho, pero no lo reconocía a Él como rey. Y Dios tuvo en un momento de mi vida que sacarme de Colombia. Y yo me digo, aquí no vas a adorar. Porque yo era funcionario en la iglesia, hacía de todo. Hacía de todo. Pero cuando me encontré en la ciudad de Colombia, se me hacía difícil buscar a Dios. Se me hacía difícil, decía, no te siento, no. Y el Señor dijo, tienes que pasar por Samaria. Te tengo que hacer un corte. Te tengo que separar porque estás muy almática. Necesito que el Espíritu comience a penetrar tu vida. ¿Y sabes qué? Yo no me olvido de esa oración. Es más, yo bendigo el lugar donde estaba porque era una casa tan humilde que era hecha de barro. Y el techo era de palma. No es donde estás, como le decía Jesús a la samaritana. No es el lugar donde adoras, es el espíritu adorador que tú portas. No es el lugar donde adoras, es el espíritu adorador que portas. Y yo me encontraba en ese lugar y le dije, Señor, si me tienes que quitar todo, quítamelo. Pero necesito tu presencia. Cuando llegué aquí a Venezuela, porque tenía que regresar a Samaria, a pedirle perdón a mucha gente que había dañado, comencé a ver a Dios. Comencé a ver la manifestación de Dios en mi vida. Y muchos me decían, la avergonzada, la que no tiene nada. Yo le dije, no importa, mis raíces se están fortaleciendo. Porque el viento que sopló. Mire, mi hermano, si yo no paso por Samaria, yo estuviera en el mundo. Porque a veces creemos que somos evangélicos de domingo, y perdóneme, pero hay una palabra que gravita en mi espíritu. Hay algo que Dios tiene que venir a separar de tu vida. Yo sé que esto no es algo instantáneo, pero solamente cuando tú dispones tu corazón de decir, Señor, me duele. No fue fácil que me quitara muchas cosas que yo amaba. No fue fácil llegar al lugar y tú no estás en esto, no estás en esto, no estás en aquello. Y yo decía, Dios mío, pero si yo no me he acostado con nadie, yo me fui para Colombia. Pero te sientes tan condenado que te crees que porque así los mereces. Y es por lo que portas. No por lo que haces, por lo que portas. No es por lo que haces, por lo que portas. Hay personas asignadas a tu propósito. Y el Señor tiene un peso. Mire, yo hoy, bueno, Dios sabe lo que es. Yo tuve que ir a Samaria. Yo decía a la profeta, tengo que ir a Samaria. Por una condición que estaba viviendo con mi familia y una situación con mi cuñado. Y yo dije, tengo que ir a Samaria. Porque esta palabra, sí la viví hace años, pero hay una mayor demanda y un mayor fuego ahora. Y déjeme decirle que fue de bendición. Porque cuando tú te encuentras en Samaria y se te revela que Israel es el país que gobierna, entonces se te comienza a revelar a ese Dios que te ve. Porque lo que me gusta es que Israel significa el Dios que me ve. El Dios que me ve. El problema es que la humanidad, primeramente yo, que nosotros queremos que nos vea el hombre. Y esto no se trata de esto, iglesia. Yo prefiero estar en mi cuarto y que Dios me vea. Y clamo hasta que Él no lo pase. Y clamo. Mire, no es fácil, tal vez. Pero algo que he aprendido tampoco es imposible. Cuando usted reconoce la condición. Porque si algo Dios me decía que para que viniera una manifestación, tiene que haber una separación. Esta mujer samaritana sabía adorar a Dios, pero seguía en la condición. Esta mujer, yo me imagino que todos los días iba, o ella misma se avergonzaba de ir todos los días a las 12 de la tarde, que ese fuego allá, Qatar, y nada más llega a 52 grados, el calor, lo sofogoso. Y yo me imagino que ella un día iba como cabizbaja, como que, Señor, ¿qué hago yo con mi vida? Pero al mismo tiempo, cuando regresaba con el agua,
volví a su condición. Porque déjeme decirte que los 5 maridos yo los puedo interpretar como 5 áreas. Pero cuando el Señor me habla que la pastora colocó el sello, 5 maridos más el sexto que no es tuyo, Dios me hablaba del séptimo, y lo séptimo es lo perfecto. Se aparece ese amado, se aparece esa área que uno está vacío, pero que cuando llega el Señor, mire, esto no es un cuento de fantasía. Cuando Dios llega a la vida de alguien, Dios viene a restaurar, Dios viene a llenar. Mire, así usted no tenga a nadie alrededor, así usted todavía siga viviendo, pero lo que usted porta lo hace ver, porque hay un gozo que te llena, que usted dice, Dios mío. Mucha gente, muchacha, no te veis casado porque te dieron hasta la cuenta los años. Pero yo decía que mi felicidad, cuando yo aprendí hace 2 años, que mi meta no es casarme porque eso es parte de la vida. Y que aprendí que si yo no soy feliz sola, mucho menos voy a ser acompañada. Le voy a amargar la vida a ese muchacho. Por eso sabéis lo difícil que soy yo. Los pastores están orando por mí. Pero gloria a Dios, porque estamos en una nueva temporada. ¿Cuántos dicen a ver? Este año me cae. De una propaganda, por favor. Yo lo recibo. Diga, antes de una manifestación viene una separación. Y Dios va a separar. Mire, pero si usted se centra en que Samaria Dios lo va a ver, más que en el corte que Dios va a producir, usted dice, aquí estoy, Señor. Hacé lo que vos queráis, pero hace algo, porque necesito sentir la llenura del Espíritu. Cuando el Espíritu llena, transforma, cambia, te saca del lugar, te mueve. Por eso que decía, altera. Pastor, porque estoy viviendo esto, porque todo me sale mal, porque Dios mío, vamos a tratar que el sistema a veces agobia, pero uno tiene que detenerse un momento y decir, ya va. Hay un Dios que me provee, hay un Dios, porque todos nos encontramos en situaciones, todos los días vivimos algo cotidiano y el sistema siempre te va a querer empujar, obviamente, fuera del camino del Señor. Pero cuando nosotros reconocemos que muchas veces la situación que estamos viviendo, Dios lo que está haciendo es metiendo el dedo, revolviendo lo que estaba abajo, para que eso pueda salir, para que eso que estaba estancado pueda salir. Así que bríndele un fuerte aplauso al Señor. Formación en nuestras vidas. Cuando yo decido salir de Judea, ir a Galilea, pero tengo que pasar por Samaria. Es donde Dios comienza una formación, y algo que el Señor me enseñaba, que la formación es una disciplina que nosotros tomamos y un hábito que repetimos. Es cuando usted decide, bueno, Señor, yo te voy a buscar todos los días a esta hora, y comienza a hacer usted su plan diario con el Señor. Porque el problema es que creemos que Dios nada más está aquí. No, Dios no está aquí. Sí está aquí, no, pero o sea, Dios está en mi intimidad, Dios está en mi casa, Dios está en mi trabajo, Dios está en la escuela. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. ¿Sí? Entonces, cuando Dios comienza a traer esa formación y de saber que yo tengo que marcar la diferencia donde yo me encuentre. Mire, yo me he encontrado en situaciones de mucho dinero, pues he trabajado con gente que tiene mucho dinero. Y muchas veces esas personas a veces te quieren amedrentar, o el Señor pone esas pruebas. Mira, decir que yo no estoy porque vienen a cobrar y sabiendo yo que había mucho dinero guardado. Y yo digo, bueno, si tengo que perder el trabajo, pero porque el Dios que me ve. Y yo decía, pedirle voz a Dios que esa persona a mí no me pregunte, porque yo voy a decir la verdad. Bueno, no digáis nada, me decía, con el temor de que me fueran a votar. Pero cuando tú vives en una palabra de integridad, lo pequeño, mire, lo pequeño en el reino es lo que más pesa. Lo pequeño en el reino es lo que más pesa. Y el Señor me daba eso cuando Él le decía a la mujer, dame agua. Dice la palabra del Señor que aquel que le diera un vaso de agua a un profeta recibe bendición del profeta. Lo que me asombra es que no es que recibe algo pequeño, sino que lo que recibe el profeta lo recibe.
Un vaso de agua. Imagínense usted que tiene más de un vaso de agua. Usted tiene más en su casa que un vaso de agua. ¿Sí o no? Y yo decía, yo no lo había entendido. Porque yo pensé que recibe bendición. Pues cualquier bendición, cualquier cosa se te retribuye. No, lo que recibe el profeta, imagínese, pastor. Que usted reciba un carro, yo le bendiga con un vaso de agua. Entonces yo quiero la unción del pastor, pero no quiero la formación. Diga, duele, pero me bendice. Eclesiastés 12 dice que las palabras de los sabios son como aguijones y la del maestro como clavos hincados. Léalo, eso está en pro. Yo dije, tengo que prepararme con un alma porque a veces uno da duro, pero duele, pero me bendice. Entonces viene la formación de Dios a nuestra vida, pero también viene el forjar. Dice que la formación tiene que ver con la disciplina, pero el forjar tiene que pasar por el fuego. Toda palabra que sale de tu boca es probada. Yo no como caraota. Vamos a ver. Claro. Toda palabra, porque el fuego es que te la prueba. Yo no tomo refresco. Hoy tuve que tomar pastora. ¿Verdad? Dios te prueba hasta en eso. No había nada, tuve que tomar una carilla de testigo. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos quedado en la formación, mas no en el forjar de Dios. En ese fuego. Cuando el Señor me mostraba el forjar, el hierro, para que agarre forma, tiene que estar en un constante. O sea, no es que entra y sale. Tiene que estar en un constante soplete. Al robo vivo. Pero muchas veces nosotros estamos calentitos, cuando ve, yo me salgo. Así era yo. Cuando quería venir ese forjar del Señor, yo me salía. Y por eso quedaba círculo en Galilea. Pero cuando el Señor tiene que separarme, sacarme, donde comienzo a ver que el fuego del Espíritu te bendice. Porque el fuego del Espíritu te hace ver como que ya estoy cansado de esto. Yo le decía hoy al muchacho, si haciendo lo que estás haciendo te da el mismo resultado, cambia la fórmula, cariño. Busca a Dios. Porque tenés 4 años haciendo lo mismo que creímos que va a pasar dentro de 4 años más. Va a ver lo mismo. El problema es que no queremos cambiar la forma. Y la forma no viene solamente con disciplina, orar, ayunar, vigilar, sino viene con el fueguito. Dice, me va a bendecir. Lo segundo que me impacta de la historia, ya voy a terminar, era lo que le decía a Jesús cuando entabla la conversación, donde él dice, donde ella le responde, porque ahora no, él le pide agua, pero ahora ella le responde, ¿cómo tú siendo judío me pide agua a mí siendo samaritana? Había un muro que los separaba. Y sé que muchas veces nosotros tenemos estructuras, lógicas, pensamientos que nos separa de ese conocimiento del Señor. Y que creo que en el nombre de Jesús hoy Dios lo va a derribar. Ese muro, porque déjeme decirle que sí, ellos entablaron la conversación, pero en lo espiritual había un muro. Y Dios me hacía ver, el hecho de que tú no veas las cosas no quiere decir que no existan. El hecho de que tú no veas, porque a veces estás batallando con luchas que vienen desde atrás. Esas raíces de amargura que vienen de tu abuelo y de tu tatarabuelo. Y el hecho de que tú no lo vistes, pero hay un muro. Y yo declaro que todo argumento, toda palabra contraria, todo aquello que viene ancestral, de atrás del abuelo, bisabuelo, se rompe en el nombre de Jesús, porque el mismo fuego del Espíritu te lleva a moverte en aguas del entendimiento para que tú puedas acceder y decir voluntariamente, yo paso por Samaria porque hay una bendición que me espera de camino. Y eso es lo que me impacta, el hecho de que tú no lo veas no creas que no existe. Hay cosas que tú no ves, porque obviamente en modo almático tú no lo vas a reconocer. Pero cuando tú entras en el agua del Espíritu, te vas a dar cuenta y decir, Dios mío, pero si yo le tengo rabia a esta persona. ¿Pero por qué? Y usted comienza a buscar.
Y hay tantas cosas de atrás que usted dice, Dios mío, yo rompo con esta maldición. Pasa con las personas que no se casó mi abuela, tampoco se casó mi mamá, y vivo yo en un estado de fornicación, pero encuentro una maldición. Aunque yo no la vea, no quiere decir que pertenece. Y es donde a veces tenemos que reprogramarnos e ir hacia atrás. Y en medio de la alabanza, Dios va a comenzar a revelar, porque la alabanza no solamente tiene que ver con cantarle a papá, la alabanza tiene que ver con a quien yo le reconozco. Hay alguien que lo soltó aquí en el altar, cuando yo le reconozco. Hay gente que conoce de Dios, pero no le reconoce como su Dios. Cuando yo le reconozco como Dios, como que estoy hablando mucho hoy, ya voy a cerrar. Entonces yo comienzo a acercarme a Él en esa presencia, en esa llenura, y esto mismo va a hacer que el pecado yo lo pueda soltar. El problema es que nosotros queremos reparar aquí sin acercarnos allá. Y la ecuación no es así. Porque cuando yo me acerco en reconocerle, tú eres rey, tú eres el príncipe de paz, tú eres el lirio de los valles, tú eres el rubio de Galilea, la misma presencia te va a hacer ver al azul y del futuro. Y cuando tú te vas allá, esto de atrás ya tú no lo quieres practicar. Porque tú ves, es donde Dios te muestra más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Y lo tremendo era que Jesús y la samaritana se encontraban en un conflicto que no era de ellos. Se encontraban en un conflicto que no era de ellos. Fue un conflicto que generó Salomón por andar de tremenduki. Porque de ahí es donde viene toda esa línea. Y a veces nosotros encontramos en conflictos internos que no son nosotros. Porque él, que no es de nosotros, perdón. Porque es que ella me hizo agarrar rabia. ¿Quién? Ella no está dentro mío. Es que ella hizo que yo. ¿Quién? Un conflicto que no es tuyo. Un regalo que usted no tiene que recibir. ¿Usted lo recibe o no lo recibe? No. Se le reveló. Pero yo sé que el Señor en esta hora nos va a hacer entender que hay cosas que no son de nosotros, pero que hay que sacar de nosotros. Ese muro se tiene que romper. Al menos la palabra comienza a golpear. 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 Miren la imagen que está allá. La palabra, la espada rompe, 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 hasta partir la piedra en dos, hasta partir mi razonamiento, hasta partir lo que Noreli creía de Noreli, la pobrecita, la avergonzada, la que no tenía nada, hasta romper, para que me pueda mostrar los secretos divinos. Si yo no creo en algo sencillo, no espero lo grande del Señor. Y Dios trae algo grande para esta casa. Levántese, iglesia. De alguien que sana, de alguien que liberta, de alguien que ama. Pero ahora tiene que reconocerlo como ese rey. Reconocerle como ese rey. ¿Sabe por qué? Porque el reinado significa gobierno. Y esa área que nos cuestan soltar y que Dios tiene que venir a intervenir para separar, tiene que ser gobernada por el Señor. Una palabra que me bendijo hace muchos años en Impacto de Dios a través del apóstol Ale fue gobernando lo que me gobernaba. Pero ¿quién lo gobierna? Cristo. Porque con mi fuerza yo no cambio. Mire, yo prometí dejar de beber, sí, dejé de beber por 6 meses. Pero cuando comencé a volver a beber, lo hice 3 veces más que en esos 6 meses, en 3 días. Me llegué hasta intoxicar. Porque cuando yo quiero cambiar con mis fuerzas y no reconozco que el señorío del rey está sobre mi vida, entonces Dios no puede hacer nada. Porque lo tengo atado. Y la palabra es que tú tengas que pasar por Samaria. Tú tienes que pasar, tú tienes que devolver. Si estabas en Galilea, devuélvete. Si estabas en Judea, pasa.
porque el Señor trae algo mayor. Y a veces mayor es una palabra que me transiciona. A veces lo mayor es una sabiduría que me lleva a que esa empresa pueda fluir. A veces lo mayor tiene que ver con un don que cuando tú lo pones en la mano del Señor se multiplica. Amén. Y cuando la palabra clave, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te habla? No es la pastora Noreli. Hay otras versiones que me bendice y dice: si conocieras lo que Dios quiere para ti, mujer. Si conocieras lo que Dios quiere para ti. Mire, la presencia, el fuego va a pudrir aquello que usted. Es que yo no puedo dejar esto. No se preocupe, que el fuego lo consume. No se preocupe, que el fuego lo consume. Cuando usted se habilita aquí en reconocer el señorío, esto se consume. Mire, a mí nunca me hablaron de que la borrachera era pecado, de que la fornicación era pecado. A mí nunca me dijeron nada de eso. Pero sí me hablaban: busca la presencia, ama la presencia, llénate del Espíritu, haz esto, pura la presencia. Hizo que cuando, ay mira, ya no bebo, ay mira, ya no, esto no me estorba, ay mira, ya esto no, ni poquito me da, me perdona, voy perdono, me cuesta, claro, pero se te hace fácil porque estás en la presencia, porque Samaria me tuvo que entrenar. Me sentí por mucho tiempo rechazada y teniendo tanto, porque le doy gloria a Dios, siempre he sido inteligente en cuanto a estudio, pero me sentía pequeña, me sentía la pobrecita. Pero cuando el Señor me dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te habla, Brenda? Tú le pedirías a Él. Tú le pedirías a Él. Padre, te doy gracias. Gracias porque yo sé que la llenura del Espíritu viene a este pueblo. Algo mayor. Mire,